Estamos a las puertas de experimentar una gran rotación de cartera entre los grandes inversores desde la renta variable, desde la bolsa, a la renta fija, a los bonos. Y si es así, ¿qué consecuencias tendría? Veámoslo. La mayoría de operadores de mercado esperaba que la inflación se controlara a lo largo de este año 2024. Y desde luego algo así parece estar sucediendo en la eurozona, donde las tasas de inflación se encaminan progresivamente hacia el 2%. No está sucediendo, sin embargo, esto mismo, al menos hasta el momento, en Estados Unidos. Desde que en julio de 2023 la tasa interanual de inflación en Estados Unidos se ubicó en el 3%, acumulando por tanto una fuerte caída con respecto a los meses anteriores, desde julio del año 2023, la tasa de inflación en la principal economía mundial se ha estancado entre el 3 y el 3,5%. De hecho, el último dato de inflación interanual conocido para Estados Unidos ubicó la evolución interanual del IPC en el 3,5%, la tasa más elevada desde el mes de octubre. Y como la inflación se está resistiendo a bajar, y como además la economía estadounidense se mantiene más fuerte, más vigorosa, de lo que cabía esperar como consecuencia de esta fuerte subida de los tipos de interés perpetrada por la Reserva Federal durante los últimos trimestres, como la inflación no baja como debería bajar y como la economía no se ralentiza como se esperaba que se fuera a ralentizar, los operadores de mercado también están empezando a modificar sus expectativas sobre la evolución de los tipos de interés a corto plazo. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de operadores de mercado anticipan que la Fed únicamente recorte los tipos de interés en todo este año 2024 25 puntos básicos, es decir, que lo rebaje del actual 5,5% al 5,25%. Esa es, como digo, ahora mismo toda la rebaja que esperan los inversores en el mercado. Hace apenas unos meses, en cambio, anticipaban que la Fed podía bajar este mismo año los tipos de interés hasta el 4% o hasta el 4,25%. Por tanto, en las últimas semanas ha habido una corrección muy profunda de las expectativas derivada de los malos datos de inflación y de los buenos datos económicos. De hecho, si miramos la evolución de los tipos de interés de la deuda pública a 10 años de Estados Unidos, también observaremos cómo durante las últimas semanas se ha producido un fuerte incremento del tipo de interés de mercado de la deuda pública a 10 años, hasta el punto de que ya se encuentra muy cerca del tipo de interés registrado en octubre del año 2023, que fue el tipo de interés más elevado desde el año 2007. Tenemos aquí, por tanto, un nuevo indicador de que los inversores están esperando que los tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo de lo que anticipaban hace apenas unos meses. Estos mayores tipos y esto, que haya productos como los bonos que ofrezcan tipos de interés altos durante más tiempo del que se esperaba originalmente, obviamente tiene y va a seguir teniendo, si estos tipos de interés altos se mantienen, implicaciones sobre las decisiones en la cartera de inversión de muchos ahorradores. Si los tipos de interés de la renta fija se mantienen altos durante más tiempo de lo que se pensaba originalmente, entonces la renta fija empieza a ganar atractivo frente a la renta variable. Y esto abre la puerta a que se termine produciendo una gran rotación de activos en la cartera patrimonial de los inversores. Es decir, que haya muchos inversores que vayan migrando progresivamente desde la renta variable a la renta fija. Y es justamente en este contexto en el que Goldman Sachs acaba de estimar que a lo largo de este año 2024 los fondos de pensiones estadounidenses van a desinvertir 325.000 millones de dólares de la bolsa para invertirlos en bonos y también en private equity. Una cifra apreciablemente más alta que los 191.000 millones de dólares que desinvirtieron en 2023. Pero se trata de un movimiento, este rebalanceo de sus carteras, esta desinversión, esta pérdida de peso de la renta variable en favor de la renta fija, que tiene pleno sentido si se anticipa un contexto de tipos de interés altos y de inflación bajo control en el medio-largo plazo. Porque, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, un contexto de alta inflación desde luego no es beneficioso para la renta fija.
pero un contexto en el que tengan que mantenerse los tipos de interés reales en positivo para tratar de doblegar persistentemente a la inflación, sí puede ser un contexto favorable a la renta fija que permite no concentrar todos los huevos o una mayoría de ellos en una misma cesta, la cesta de la renta variable. Por supuesto, tampoco hay que exagerar la magnitud de este rebalanceo de cartera. Los fondos de pensiones, tanto privados como públicos en Estados Unidos, acumulan activos por importe de 9 billones europeos, con 12 ceros, 9 billones de dólares. Por tanto, aún en el caso de que Goldman Sachs tuviera razón, simplemente estaríamos hablando de un rebalanceo de cartera equivalente al 3,5% de todos sus activos. No es que estén liquidando todas sus posiciones en bolsa para transferirlas a renta fija, ni mucho menos. Pero en este caso, la migración de capital desde la renta variable a la renta fija en un contexto de tipos de interés reales positivos, sí nos muestra, sí nos ayuda a entender por qué un horizonte en el que los tipos de interés reales no bajen tanto como se había anticipado hasta el momento, es un horizonte no precisamente alcista, no precisamente optimista para el mercado bursátil. No en vano, durante la década pasada hubo una enorme acumulación de posiciones en renta variable desde la renta fija, precisamente porque la renta fija ofrecía tipos de interés bajísimos y por tanto todos aquellos inversores que quisieran obtener una rentabilidad algo más elevada, aún asumiendo mayores riesgos, dieron el salto a la renta variable. Y ahora, si no se termina doblegando a la inflación y bajando los tipos de interés, nos podríamos encontrar con el efecto inverso. Es decir, con un escenario de tipos de interés reales positivos que vayan volviendo a los bonos un activo de inversión, sobre todo cuando se lo valora en conjunto con su riesgo, un activo de inversión que se vuelva para determinada tipología de inversores más atractivo o más interesante que la renta variable, llevando a ese rebalanceo de cartera que algunos analistas como Goldman Sachs ya están anticipando. En definitiva, cuanto más tiempo se mantenga disparado el déficit público estadounidense, más complicado será que la inflación regrese al objetivo del Banco Central a medio plazo, es decir, al 2%. Y cuanto más tiempo esté la inflación alejada de su objetivo, tanto más tiempo tendrá que mantener los tipos de interés elevados la Reserva Federal para contrarrestar ese impulso inflacionista que imprime el Tesoro estadounidense. Y cuanto más tiempo se mantengan elevados los tipos de interés reales en Estados Unidos, más inquietud mostrarán los inversores en bolsa.